La lección 139 de Un curso de milagros dice: aceptaré la expiación para mí mismo. Lola, ¿qué es la expiación? La expiación es soltar las culpas que nos creíamos que teníamos. O sea, expío mis culpas. Ahora, habrá que ver si esas culpas son un subproducto de esta mente elefante salvaje o si realmente tienen sustancia. Pero yo creo que son subproducto. Su producto. Entonces, espiar es soltar esas creencias horribles que tenemos sobre nosotros mismos. Esta es una versión de espiar. Es Claro, soltar como una langosta suelta su caparazón y lo renueva. Y y lo renueva. renueva. El cangrejo de cáscara blanda es un manjar, sobre todo en la cocina norteamericana, y yo le tenía mucho aprecio hasta que me enteré que no es que sea una especie que la cáscara es blanda, sino que cuando el cangrejo hace su muda, pasa por esa fase en la que la cáscara es algo casi más gelatinoso, y entonces es el momento en el que el cangrejo es más vulnerable. Y, y desde entonces ya no lo he vuelto a comer, porque me identifiqué mucho. Además, yo cuando me enteré de esta historia estaba pasando por uno de esos momentos que tenemos de bajón o de depresión en nuestras vidas, y dije, cuando te sientes más vulnerable es cuando sientes, percibes que todo te ataca más. Y me pareció muy cruel que justamente en ese momento del cangrejo es cuando apreciemos que está más rico. Claro, Y está muy bien. de alguna manera, cuando, cuando estamos en la dinámica del yo y del ego, que es la dinámica en la que funcionamos socialmente, en la que estamos en el día a día, se dan mucho este tipo de situaciones. Por un lado, estamos aferrados a la idea de nuestro ego y de nuestro yo, y cuanto más nos aferramos, más vulnerables nos hacemos. Y cuanto más vulnerables nos hacemos, cuando las cosas van muy bien, nos llenamos de orgullo y nos empoderamos, y cuando no van tan bien como las expectativas de nuestro ego, entonces nos sentimos más débiles. Y ahí es cuando sentimos que los demás aprovechan y nos atacan, porque en el sistema del ego es un sistema de competencia, entonces cuando ves a alguien más débil tienes más oportunidad de destacar tú más. Mm, Esas son las dinámicas a las que nos lleva este claro, modo de funcionar, ¿no? Que en estas sí. lecciones lo explico como el sistema operativo, es decir, Mm, nuestro sistema de operar por defecto, el que hemos aprendido desde niños, es operar, funcionar desde la idea del yo mismo, desde la idea del ego. Y esto es un sistema operativo que es con el que estamos trabajando normalmente. no. Y Y, el, ese es el sistema que genera la idea de la culpa también. y todo lo que nos dice el curso o esta lección es que expiemos esa culpa para que podamos ver que somos realmente hijos de Dios en términos cristianos, ¿no? De cómo fuimos creados a su imagen y semejanza en términos cristianos. Es decir, que esa esencia divina, esa chispa divina está en nosotros y eso es la fuente de nuestra verdadera identidad. Lo que pasa es que el proceso de expiación, estamos tan aferrados a esa cáscara, que pues claro que nos hace vulnerables porque nos cuesta mucho soltar esa cáscara. Pero todo el mensaje continuo de esta lección es, no, recuerda quién eres hijo de Dios, ¿no? Y no se te ha olvidado, que a mí me gusta mucho también eso. Tú crees que se te ha olvidado quién eres, pero no se te ha olvidado, solo tienes que Mm, soltar
esto a lo que te referías y decías que era en términos cristianos, como que somos hijos de Dios, en los términos informáticos con los que estoy estableciendo este símil, esta analogía, Sí. es si en el sistema del yo del ego estamos en el sistema operativo, digamos, ordinario, nosotros no somos ese sistema operativo, somos el ordenador, somos la carcasa. Ujú. Y hay otro sistema operativo para el que también estamos preparados, que es el sistema operativo extraordinario, Mm, que es el de lo divino. mm, El origen de la palabra divino es no dividido. mm. Entonces esto en las tradiciones de sabiduría perenne se diferencia entre lo dual y lo no dual. Entonces, cuando estamos en el mundo de lo divino, en el mundo de Dios en términos cristianos, como decías, estamos en el mundo de lo no dual. Y sin embargo, nuestra realidad del día a día es la realidad de lo dual, que es donde se generan estas ideas de bien y mal, culpa, pecado, castigo, redención, expiación. La expiación, entonces, tal como la explica esta lección, no es un perdón de Dios, No. sino que es que realmente nunca existió esa culpa y ese pecado. Porque realmente lo que somos y ahí de donde venimos es de lo no dual, del sistema operativo extraordinario. Mm, De ahí esa expresión de que somos hijos de Dios. Es decir, nuestra realidad, nuestra película sucede en tiempo-espacio y en el terreno de la dualidad. Pero eso es una creación de nuestra mente. Sin embargo, nuestra auténtica naturaleza está en la naturaleza del universo y es la naturaleza de lo divino, de lo no dual. Y solo desde ahí se puede entender entonces esta idea de expiación, porque la expiación no es el perdón de lo que ha sucedido, no. sino es el reconocimiento de que eso nunca llegó a suceder. Eso. Ujú. Y por lo tanto, esta idea que tenemos del juicio final en términos también cristianos, realmente no es que sucedan muchas cosas y luego te juzguen por ello. El juicio final es la realización, el darse cuenta de que nunca hubo nada que juzgar. Y, y yendo un poco más allá, ¿no? Quizás esta idea del juicio final y de la idea de que podemos ser condenados, es que es imposible ahí la condena. En el plano de lo divino no hay condena posible. La No. condena, igual que la invención del infierno y de lo diabólico es lo dividido, solo sucede en nuestra realidad ordinaria, en el sistema operativo ordinario, cuando funcionamos en él, que todo lo dividimos. Entonces si hay bien, hay mal. Pero en puridad no hay ni bien ni mal, solo hay lo uno, Mm, solo hay Dios. sí, todas las mentes son una cuando recordamos quiénes somos. Claro, Eh, cuando recordamos quiénes somos, todas las mentes son una. Esto tiene mucho que ver con otras lecciones, ¿verdad? En la que dice, cuando te curas, curas a todos los demás también. mm, Cuando te sanas, Exactamente. cuando sanas tu mente, sanas la Sanas a mente del eso mundo. es. A mí me encanta esa idea. Sanar la mente del mundo. Porque de la mente del mundo todos participamos. Eso es, Y a eso todos. se refieren también muchos de los ejercicios que estamos haciendo en estas lecciones. Sé consciente de que participas en la mente del mundo. Sé Eso es. consciente de que participas en la mente del mundo. Y a eso se refieren también algunos de los ejercicios de estas lecciones cuando trabajan, por ejemplo, sobre la idea del perdón, ¿no? Que dicen, ahora esa persona a la que piensas que tienes que perdonar porque piensas que es culpable de algo, ponte en su lugar. ¿Habrías Eso. hecho tú de una manera diferente? Es que en la película de nuestra vida, nosotros somos los protagonistas de esa película, pero todo lo que sucede ahí, incluso los villanos, son parte de nosotros, como sucede en los sueños. En los sueños todo lo que se sueña es del soñante. El peor de los villanos que te hace todas las faenas posibles está dentro de ti también. Y nuestra visión del mundo, como tenemos en este sistema que hablábamos, ¿no? El sistema desde el ego, desde el yo, diferenciamos entre nosotros que somos el protagonista y el resto de los personajes de la película y todo lo vemos desde una sola perspectiva. Y desde esa perspectiva, pues como nos sucede cuando vemos una película, según, según a quien maten, sea del lado del protagonista o no, nos parece que está bien matado o no. Claro, Entonces, efectivamente. así lo enjuiciamos todo y así llegamos
pues a las guerras en las que todo el mundo piensa que es muy justo que maten a los tuyos, pero es justo matar a los demás. Entonces ese sistema es que no tiene fin. No tiene fin. Entonces, el mensaje de hoy es: ¿aceptaré la expiación para mí mismo? Pues soy tal como Dios me creó. Es decir, reconozco quién soy y acepto esa acción de soltar esa imagen ficticia que tengo de mí. Eso es la expiación. Expío esa imagen, ¿no? Bien, sí, sí, expío esa imagen y la manera de expiarla es reconectando con la esencia divina que soy y que está en mí, ¿no? Eso es. Y esta lección nos recomienda que hagamos este ejercicio durante 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche, como si fuera una pastillita mágica, Sí. pero os aseguro que tiene tanto o más resultado que cualquier pastilla que nos podamos tomar. Aceptaré la expiación para mí mismo, Pues pues soy soy tal tal como como Dios Dios me me creó. creó. Namaskar. Gracias.